Dios los bendiga. Bienvenidos. Estamos reunidos una vez más aquí en nuestro servicio de su gracia. Gracias a Dios porque nos podemos reunir una vez más. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar dispuestos para alabar y exaltar el nombre de Dios y aprender su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 16:13. Juan 16:13 dice la palabra de Dios: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Padre, en esta tarde gracias te damos porque era necesario que tú fueras, Señor, y dijiste a los discípulos que ibas a preparar un lugar, Señor, para que donde tú estuvieras ellos también estuvieran, pero que a la misma vez ibas a mandar al Consolador para guiarnos a toda verdad. Y sabemos, Señor, que tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Y queremos hacer eso en esta tarde y glorificar tu nombre y exaltarte. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar estos cantos, hermanos. Use sus palmas ahí en su hogar, donde está, donde quiera que se encuentre. Así es. Tu gracia, tu favor inmerecido nos salvó. Gracias te damos. Vamos a cantar otro canto, hermanos. Vamos a adorar el nombre de Dios. Dale gracias por el sacrificio que hizo por nosotros. Solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Tú nos has dado un nuevo corazón, Señor. Gracias, Señor, por cambiar ese corazón duro a un corazón blandito, Señor, que ahora puede sentir y puede adorar. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Gracias, Señor, te entrego mi corazón.
verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti, Señor. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Dile gracias. Gracias, Señor, traigo mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti, Señor. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti, Señor. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias te damos, Señor, y entregamos todo nuestro corazón, porque cuando vemos cómo te rendiste y entregaste todo por mí, te rendiste por amor, te entregaste y nos amaste hasta el final. Entregaste tu vida
sufriste por nosotros y ahora nosotros podemos cantar y adorar y decirte que te entregamos nuestras vidas a ti para servirte. Gracias te damos, Señor, y en esta tarde, al abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio de su gracia. Y en esta tarde, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio. La última vez que estuvimos juntos vimos qué era la hermenéutica y ejemplos bíblicos de ella. Y vamos a continuar esta tarde, ya que hemos alabado al Señor y glorificado y exaltado su nombre. Vamos a hacer una breve oración y continuamos con nuestro estudio. Hermenéutica parte número 7. Y vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Queremos, Señor, en este tiempo, Señor, pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que quites todo aquello que estorbe para que podamos ser iluminados por tu Espíritu y que todo lo que hagamos sea para edificación. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a continuar nuestra clase de hermenéutica y en esta tarde vamos a estar viendo una parte muy importante, ya que vimos ejemplos de la hermenéutica la última vez que estuvimos juntos. En esta tarde el tema es requisitos de un intérprete de las Escrituras. Porque nos podemos hacer la pregunta que si todos podemos estudiar la Biblia o leerla, o será que sí hay requisitos para poder interpretarla. Y sí lo hay. Y vamos a estar viendo en esta tarde. Y por eso este tema se llama requisitos de un intérprete. ¿Y cuáles son los requisitos de un intérprete? Bueno, un punto muy importante. Si yo quiero interpretar las Escrituras, necesito entender que hay requisitos muy importantes o necesarios que debo tener en mente. Y vamos a estar viendo uno por uno y vamos a ver el número 1. Requisito número 1 es capacidad espiritual. Y esta capacidad viene solo por la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Esto nos dice también que una persona que no ha nacido de nuevo no puede interpretar la Biblia. La puede leer, pero si va a hacer una correcta interpretación, no la va a poder hacer. Porque si se acuerda que leímos en 1 Corintios que las cosas para aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo o la iluminación del Espíritu Santo, se le van a hacer necias las cosas que están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo para hacerlo. Y aún así, hay maestros no creyentes en las universidades que enseñan la Biblia que ellos mismos no creen que es verdad, que es infalible, que es perfecta, que no tiene error. Así la enseñan. Por eso ellos le dan su interpretación y no hacen una exégesis o extraen el contexto que
debido que se debe interpretar. Pero si no hay capacidad espiritual, no se puede interpretar la Biblia correctamente. Una cosa, hay que recordar que la Biblia es infalible, pero nosotros como humanos no lo somos. Nosotros somos falibles. No estamos exentos a caer en el error. Por eso tenemos que estudiar las reglas del exégesis para hacer lo mejor de nuestra interpretación y evitar caer en el error o interpretarla incorrectamente. Ahora, ¿qué se ocupa en este punto de la capacidad espiritual? Ya que eres nacido de nuevo, que tienes el Espíritu Santo que te ilumina las Escrituras, ¿qué debes de tener dentro de este punto? Bueno, uno de ellos es lo que tienes que tener es humildad. Esto debe ser una de las características principales de un hijo de Dios, de alguien que su interés es interpretar las Escrituras. Tenemos que venir con humildad. No podemos venir a las Escrituras pensando que ya lo sabemos todo. Necesitamos saber que cada día estamos aprendiendo más y Dios nos está revelando cada día un poco más y estamos creciendo en nuestro conocimiento. Entonces, si la capacidad viene por la iluminación del Espíritu Santo, es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque en Juan 16, 13 al 14, si recuerda, hermanos, cuando Jesús estaba aquí, Él fue el maestro de los discípulos. Por eso discípulos es aprendiz. Ellos aprendían de Jesucristo. Mientras Él estaba aquí con ellos, Él era su maestro de ellos, que cada uno de ellos les enseñó por 3 años y crecieron en su entendimiento. Pero un día tuvo que irse. Jesús no se pudo quedar aquí con ellos. Y Jesús dijo que les convenía que se fuera, que Él se fuera, porque si no, dice, no puedo mandarles al Consolador. Y en Juan 16, 13 nos dice, hasta el versículo 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice que aparte de la verdad o un poco de la verdad, sino a toda verdad. ¿Y cuál verdad estamos hablando? La verdad de las Escrituras. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es lo que nosotros hacemos, hermanos. Todo lo que nosotros hablamos es para glorificar a nuestro Salvador Jesucristo y al Padre. Entonces, ¿quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Por eso tuvo que enviarlo para ser nuestro maestro, el que nos ilumina en la palabra de Dios. Quiere ser un guiado, quiere ser guiado a la verdad y no al error. Entonces necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Otra cosa es que no solo es cuestión de intelecto o técnica. Sí, pues estas cosas nos van a ayudar mucho, hermanos. El intelecto y la técnica. Pero la parte más importante de la interpretación es la capacidad espiritual que tenemos por el Espíritu Santo. Necesitamos la revelación y la sabiduría de Dios. Necesitamos que ese velo, como hablamos la última vez, que ese velo se siga abriendo para ir entendiendo cada día más. Y el Espíritu hace eso. Él ilumina. Pero sí, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto, hermanos?
¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, número 1, pídaselo a Dios. Y esto nos dice Lucas 11, capítulo 11, verso 9 al 13. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y lo encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, dice, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en lugar? Está haciendo una pregunta. O si le piden un huevo, si ellos les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Dice, claro que no. No vamos a hacer eso. Así que si ustedes, gente pecadoras, que somos humanos, pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Hermanos, ¿quiere que el Espíritu lo ilumine? Pídale sabiduría. Sea lleno del Espíritu Santo. Pídale que lo ilumine en todo lo que usted estudia, lo que interpreta. Y dice Colosenses 3:16, la Reina Valera dice, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. La palabra more, hermanos, habla de que haga residencia y que haga una influencia o que esté en tu corazón. Un ejemplo, 2 de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, le está diciendo Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Mire qué hermoso, la fe permaneció, moró, hizo residencia en la vida, en la abuela de Timoteo, en la mamá de Timoteo y ahora en la vida de Timoteo también. Esa fe, eso que se pasó, no es que se haya pasado por ser mi madre era cristiana, mi abuela era cristiana, yo soy cristiano, no, sino que su abuela le enseñó a su madre la palabra de Dios y su abuela y su madre le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios y él creció escuchando la sabiduría de la palabra de Dios y ahora él tenía esa misma fe. Entonces, ¿para qué? More, tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Tengo que comerla. Porque si recuerda, la palabra de Dios, la palabra dice que la palabra es como comida, es comida espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y tenemos que no solo comerla, estudiarla, escudriñarla, investigarla. Y si lo hago, el Espíritu que inspiró esta misma palabra y tiene vida, me va a llenar. ¿Sí lo cree? Porque es verdad, hermano. Si usted le pide a Dios sabiduría y que lo llene del Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Entonces, pida a Dios y lea la palabra de Dios. Ahora, el trabajo del exégesis debe ir de la mano de la oración. Punto número 2, de la oración. ¿Y cuántas veces, hermanos, hasta yo he caído en el error de cuando estamos preparando algo, no le pedimos a Dios guianza para que nos ayude a hablar con Dios? Porque si Él es el que inspiró
esta palabra que tenemos y es lo que estamos interpretando, ¿qué mejor lugar ir a Dios que la inspiró para que nos instruya, nos ilumine con su Espíritu Santo para entenderla mejor? Algo muy importante que tiene que ir con el trabajo de la exégesis es la oración. Siempre orar antes de preparar cualquier cosa. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele su palabra y que la podamos entender. Mire lo que dice Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. De otra vez, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Aquí, abre mis ojos, está hablando de la capacidad espiritual. Para que puedas ver las maravillas de la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Porque muchas veces, por nuestro orgullo, nuestra ignorancia o pecado, muchas veces estamos cegados y no vemos las maravillas de Dios en su palabra, o por negligencia nomás, porque no estudiamos a profundo. Y luego en Efesios 1, 16 al 18, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice, no he dejado de dar gracias a Dios. Mire cómo Pablo en este punto de la oración, mire lo que dice en Efesios. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Hablando de la iglesia en Éfesos. Los recuerdo constantemente ¿en qué? En mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría. Él pide que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Una persona que no está creciendo en el conocimiento de Dios es porque no está siendo iluminado por el Espíritu Santo o no está pidiendo guianza a Dios Padre a través de la oración. Muchas veces es por eso que batallamos cuando queremos interpretar la palabra de Dios, porque no oramos. Y luego el versículo 18 dice, pido para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su riqueza y gloriosa herencia. Sabiduría, hermanos. Esa palabra sabiduría en griego es Sofía, que quiere decir claridad, inteligencia divina o humana o suprema. Eso es lo que necesitamos, ser iluminados. Esa palabra se me hace difícil decir, pero es iluminados para entender. Esto es capacidad espiritual. Número 2, tenemos que tener una actitud de compromiso. Actitud de compromiso. ¿Qué quiero decir actitud de compromiso? Esto quiere decir que no solo vamos a estudiar la Biblia y a investigarla y a examinarla para tener una respuesta de conocimiento nada más, sino para encontrar una respuesta que se identifica con nosotros, con nuestro interior y que influya nuestras vidas también. Mire, la interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar lo que Dios ofrece y darle a Dios lo que Él te exige. Una vez más lo voy a decir. La interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar lo que Dios te ofrece y darle a Dios lo que Él te exige. En otras palabras, cuando lees la palabra, vas a encontrar lo que Dios te ofrece, ¿verdad? La lees y hay mucho que Dios nos ofrece.
Y no estoy hablando solo de materiales, cosas materiales, sino las bendiciones maravillosas de Dios, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero luego a la misma vez, hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, tiene que obedecerla, ¿no? En la aplicación te va a hablar y vas a tener que hacer un compromiso de obedecerla o no. La palabra va a crear un compromiso en ti. Cuando estudias la palabra de Dios, eso es un compromiso. Te has comprometido a leer la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a parar yo en frente de alguien o en frente de una congregación si yo mismo no estoy viviendo lo que estoy enseñando, si no lo estoy aplicando, si no estoy creyendo lo que estoy leyendo, porque o estoy en desobediencia? Eso habla de que cuando uno no la aplica o no la vive, eso habla de que no hubo un compromiso con lo que recibimos de la interpretación de la palabra. Lo que nosotros nos paramos enfrente a predicar debe de haber hecho un cambio en nosotros mismos. Porque si no, ¿qué ejemplos estamos siendo de hablar y no hacer? Mire cómo dice Jesús y está hablando de los maestros de su tiempo en Mateo 23, 1 al 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, les dijo, los maestros de la ley religiosos y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y aquí nos dice Jesús, así eran los fariseos, los escribas. Ellos decían, enseñaban, pero no lo vivían. Entonces se requiere una actitud de compromiso. El intérprete debe de entender completamente que la Biblia es el vehículo que Dios usa para llegar a los hombres. Por eso el hombre no puede ignorar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, una acción comprometida de identificación práctica con el texto que se interpreta puede extraer la plenitud de su significado. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Bueno, cuando lees la Biblia te va a revelar todas las cosas que hay en ti, que están escondiditas ahí, y vas a tener que hacer ese compromiso de dejar a ser transformado por ella, por la palabra de Dios. Y allí es donde se necesita el compromiso con Dios y darle una respuesta de obediencia y no de ignorar lo que estás interpretando en la palabra de Dios. Número 3, hermanos, es la disposición de ser un instrumento de Dios. Porque es tan bonito, hermanos, ser un instrumento para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos estamos disponibles de ser un instrumento de Dios? Y ojalá todos los que estemos escuchando digamos amén. Porque la misión de un intérprete es servir como un puente de conexión entre el autor del texto y los lectores o los oyentes. Una vez más, porque la misión de un intérprete es servir como un puente de conexión entre el autor del texto y los lectores o los oyentes. Es decir, que lo que estamos enseñando es lo que dijo el autor.
Y este es una gran misión, hermanos, un gran trabajo. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa, hermanos, que viene siendo ortotomeo. Esa palabra quiere decir cortar rectamente, o una línea derecha. Esto es trazar en línea recta o interpretar bien. Estamos haciéndolo correctamente para que la gente que nos está escuchando haga la perfecta voluntad de Dios y sigan el camino correcto, como dice Proverbios 3:6. Pero mire lo que sigue diciendo y qué pasa cuando no interpretamos bien. En 2 de Timoteo, ahí donde estamos, capítulo 2, versículos 16 al 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y mire lo que dice el 18. ¿Qué hace, hermanos? Mire, ¿qué hace cuando una persona no interpreta bien la palabra de Dios? Aquí el versículo 18 nos dice que se desviaron de la verdad. Nos desviamos de la verdad de Dios, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Si nos desviamos de la verdad, es porque no estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo que ellos decían, Himeneo y Fileto estaban diciendo, enseñando que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron, en otras palabras, corrompieron la fe de algunos. Mire el gran efecto que hace cuando una persona interpreta mal las escrituras o enseña algo que no es bíblico, hasta dónde lleva a corrompir la fe de algunos. Estaban enseñando, hermanos, estos hombres la palabra, pero en error. Así que si alguno, dice el versículo 21, dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Del engaño, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y es lo que decíamos, ¿no? Ser usados. Cuando estás en el error y enseñando en el error, Dios no te puede usar para honra. Porque qué hermoso es ser usados como instrumentos para darle honra, gloria a Dios, para edificar a su pueblo, para que puedan crecer en el camino correcto y puedan tomar decisiones correctas y poder hacer la voluntad de Dios. Esta disposición de ser un instrumento se refiere a ser un buen intérprete de las Escrituras. Y esto requiere que seamos personas estudiosas, y es decir, que una persona va a interpretar las Escrituras correctamente si no se toma el tiempo de estudiar. No lo va a hacer, lo va a hacer incorrectamente. Es como cualquier oficio, ¿no, hermanos? Cualquier oficio. Hay que decir, si usted se encontrara con un taquero en la calle ahí con su bulto de carne cuando hacen los tacos al pastor y lo está cortando allí con su cuchillo filoso y está ahí cortando, pero usted llega y pide unos tacos y luego el señor le dice, el taquero le dice, bueno, pues también soy doctor y
Y si quieres una consulta, pues llámame aquí a mi teléfono, le da una tarjeta y le dice que le llame. Usted, dígame, una pregunta. ¿Usted confiaría, viéndolo ahí cortando la carne, ah, usted confiaría en ese taquero que va a hacer un trabajo bien como doctor? También no daría mucha confianza, ¿verdad? Porque una persona que, que sabe lo que está haciendo es porque es una persona estudiosa de su oficio. Se dedica horas, tiempo, ah, para poder llegar a hacer un buen trabajo, ¿no? Esto sí va a ser sí va a ser un buen médico si hace su trabajo, o no solo un médico, pero sino nosotros como llamados a interpretar la palabra de Dios. También si le ponemos tiempo, si dedicamos en interpretar la palabra de Dios, vamos a ser buenos maestros de la palabra de Dios y no vamos a caer en el error. Entonces, para hacerlo correctamente, nos tenemos que esforzar en la investigación y en la aplicación de las reglas que nos ayudan para darle el sentido correcto a la palabra. Ahora, debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no hacer una eisegesis. ¿Y qué quiero decir con esta palabra? Esta palabra es muy diferente, hermanos, a la que ya vimos, exégesis. Era la otra palabra. Esta es diferente. Exégesis es extraer lo que quiso decir el autor. Y esta palabra eisegesis, que tiene una I, esta palabra quiere decir decir a un pasaje lo que nunca quiso decir el autor o nunca estuvo en su mente. Otra vez, eisegesis quiere decir decir a un pasaje lo que nunca quiso decir el autor o nunca estuvo en su mente. Un ejemplo, hermanos. Mateo 18:18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cuántos no conocemos este famoso versículo? Este verso se usa para atar y desatar demonios. Se usa para atar y desatar demonios. Un atadero que hacen allí, desatadero, porque pues según ellos aquí lo atan y luego el otro día se desata. Pregunta, hermanos, ¿es lo que quiso decir el autor aquí? Respuesta: no, eso no es lo que está enseñando aquí. Lea el contexto y lea alrededor de los versículos. Lea los pasajes anteriores. Algo que vamos a estar viendo una o dos semanas más adelante. Pero mire, una de las historias antes de este pasaje es la oveja perdida. ¿Qué necesita la oveja perdida? Necesita perdón, porque se desvió, se descarrió, se fue. El siguiente tema, después de ese, sigue cómo corregir a otro creyente. Y esta es la disciplina en la iglesia y habla también del perdón. Está hablando de perdonar, de perdonar al hermano. Si alguien tiene algo contigo, perdónalo. Y luego, después, ¿cuál parábola cree que sigue? La parábola del deudor que no perdonó. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando, hermanos, del perdón, que debemos de perdonar, porque cuando tú no perdonas a alguien, tú estás ligado a esa persona. Hay algo que te conecta a él, que estás ligado.
porque ahí está eso, que no se ha arreglado ese coraje o eso problema que tienes con el hermano. Pero cuando tú perdonas, o sea, hay perdón entre los dos, esa cosa que te conecta a él o que está allí contra tu hermano se quita, porque el perdón ah, se ha llevado a cabo en ustedes dos, el perdón. Entonces, está hablando del perdón, no está hablando de atar o desatar demonios. En Juan 20:23 dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y 2 Corintios 2:10 dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono, dice, lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Entonces no podemos esforzar el pasaje a decir algo que no dijo. Eso es la eisegesis. Entonces es indispensable que este punto, que el intérprete esté mentalizado y capacitado para aplicar su estudio de la Biblia a los mismos criterios que la rigen. ¿Qué quiero decir? Esto se refiere a su composición literaria y análisis lingüístico que encontramos en ella. El fondo cultural, histórico también. No podemos hacer al lado nada de eso, sino nos vamos a convertir en malos puentes de conexión entre el autor y el oyente. El intérprete tiene la responsabilidad de ser un instrumento de Dios para darle honra y gloria a Él. Solo somos instrumentos. Si queremos ser ese instrumento, tengo que aprender bien qué dice el autor y cómo aplicarlo. Amén. Ahora la hermenéutica nos debe de ayudar a abrir ese diálogo entre el pasado del autor bíblico y el presente del oyente. Una vez más, la hermenéutica nos debe de ayudar a abrir ese diálogo entre el pasado del autor bíblico y el presente del oyente. Entonces ya vimos, hermanos, que un intérprete, los requisitos de un intérprete, hemos visto la capacidad espiritual. Número 1. Número 2, actitud de compromiso. Número 3, disposición de ser un instrumento de Dios. Y número 4, esta es la número 4, no tener una actitud irresponsable. ¿Qué pudiera ser una actitud irresponsable para cada uno de nosotros? ¿Qué sería, hermanos? Uno de ellos yo creo sería rechazar el estudio analítico y sistemático de la palabra de Dios, sino darle la importancia al estudio analítico y sistemático de Dios. Está bien leer la Biblia, la podemos leer, pero tenemos que, si vamos a interpretarla bien, tenemos que ir más allá de solo leerla. Tenemos que analizarla toda, si no vamos a hacer malos intérpretes y vamos a cometer errores. Tenemos que tener un estudio serio y comprometido con Dios, no con el hombre, no con el pastor, no con el hermano, sino comprometido. Tenemos que tener un estudio serio y comprometido con Dios, porque nadie está exento a no equivocarse. Y no hay que conformarnos con una simple lectura.
Ejemplos, porque en veces nos equivocamos, todos nos equivocamos. Hasta yo he cometido errores cuando he dicho ciertas cosas y luego voy y escucho el mensaje o digo algo y cometemos errores. Pero no estoy hablando de errores así simples como que en veces yo me confundo mucho con Abraham y Moisés. Y en vez de decir, yo quiero decir a Moisés, digo Abraham. Y cuando digo, quiero decir, mencionar a Abraham, digo Moisés. Pero no estoy refiriéndome a esto, sino estoy refiriéndome a, a las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Enseñar algo que no es. ¿Sí me entiende? Ojalá me esté entendiendo. También sería irresponsable no considerar su contexto, ah, su lenguaje, sus costumbres y modismos de su tiempo. Contexto, lenguajes, costumbres y modismos de su tiempo. Ejemplo, Lucas 4, 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, y hijo, y hermana, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la correcta interpretación de este verso, hermanos? Bueno, la palabra aquí aborrecer es un hebraísmo, que es un modismo, que quiere decir no tener a nadie antes que Dios, o amar menos. Este es un modismo. No está diciendo que debemos aborrecer, sino que así ellos, esa palabra así la usaban y es lo que quería decir. Bueno, para nosotros aborrecer se oye un poco fuerte, pero en el tiempo de ellos esto quería ser amar menos. Hay que recordar, hermanos, que Dios no aprueba ni bendice la ignorancia y la negligencia del estudio de la palabra de Dios. Dice Oseas, hermanos, Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido. Destruido, la palabra ahí destruido es fracasar, fue puesto en silencio, fallar, porque le faltó conocimiento de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, a nosotros fracasamos? Muchas veces no sabemos qué decir, fallamos, somos destruidos por falta de conocimiento. Dice porque por cuanto desechaste. La palabra desechar es menospreciar y rechazar. Y yo sé, porque yo lo viví también por muchos años, menospreciaba, rechazaba el estudio de la palabra de Dios. Y luego dice el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, la corrección. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y hermanos, no hay que olvidarnos de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No hay que rechazar el estudio de la palabra de Dios. Amén. Recuerde que cada persona ya nacida de nuevo puede interpretar la palabra de Dios. Y los requisitos son capacidad espiritual, actitud de compromiso, disposición de ser un instrumento de Dios y no tener una actitud irresponsable. Amén. Bueno, en esta tarde ahí lo vamos a dejar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió una vez más estar aquí, a poder compartiendo con ustedes una vez más a la palabra de Dios y poder entender un poco más qué es lo que Dios requiere de un intérprete de su palabra. Y en esta tarde le voy a dar gracias a Dios con una oración. Incline su rostro allí en su casa y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle sabiduría que ilumine nuestro entendimiento. Y vamos a orar allí donde está con su familia en su casa. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor,
usar estos medios, Señor, para poder estar conectados. Sabemos que no es lo mismo, Señor, a estar juntos, al estar, Señor, con nuestros hermanos, Señor, a poder abrazarlos, poder darles un abrazo de bendición, a verlos su rostro, Señor. Pero yo sé que ahí están ellos, Señor, y están escuchando, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, por más sabiduría, Señor, entendimiento de tu palabra. Ilumina a través de tu Espíritu Santo nuestro entendimiento, Señor. Que cada día, Señor, busquemos más de ti, Señor, para conocerte más, Señor. Y no solo como hablamos, Señor, de tener conocimiento, sino de que ese conocimiento transforme nuestras vidas, que influya, Señor, lo que somos, Señor. No que quedemos igual o nomás que queramos tener conocimiento para decir que sabemos más. No, eso no es el corazón correcto de un cristiano humilde, sino es lo que queremos tener delante de ti, Señor. Un corazón humilde, un corazón que está dispuesto a aprender cada día más para poder, Señor, vivir la vida y tu voluntad de la manera, Señor, que tú nos has llamado en las Escrituras a vivirla. Gracias te doy, Señor, y te honramos, te glorificamos como instrumentos que somos para ti. Recibe toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.